Buenas tardes, ingeniero. La práctica de esta semana corresponde al tema de señalización, por lo que en la presente exposición se detallan los procedimientos realizados. El índice de nuestro trabajo consta de 4 puntos básicamente. Una es la parte teórica que trata sobre líneas centrales y señalización vertical, y se presenta otra parte práctica con todos los resultados obtenidos de los puntos mencionados. La señalización permite evitar siniestros viales y mejora la operatividad. También mejora la circulación de tránsito, ya que de cierta forma prevé al conductor de acontecimientos futuros, como puede ser la existencia de curvas, de vías alternas, zona de deslizamientos, entre otras. Toda señalización debe cumplir con algunas generalidades, ya que una señalización o señalética debe ser necesaria en el tramo que previamente se debió haber analizado. La señalización debe ser visible y llamativa, haciendo uso de colores adecuados y también utilizando una forma y tamaño correcto. Debe ser legible y fácil de comprender para el conductor, y se debe ofrecer el tiempo necesario o adecuado para que el conductor pueda reaccionar y buscar alguna alternativa frente a la señal indicada. Como último punto, pero no menos importante, se debe considerar que la señalética también debe infundir cierta actitud de respeto entre los usuarios. La teoría de líneas centrales delimita la separación que existe entre carriles que transitan con direcciones opuestas a lo largo de una carretera. Se identifican básicamente por su color amarillo y existen 2 puntos a destacar. Las líneas entrecortadas indican que se permite al conductor adelantar o rebasar, mientras que una línea continua indica que existe una zona de no adelantamiento donde se restringe este tipo de movimiento. En carreteras bidireccionales donde existe un carril adicional, ya sea de ascenso o de adelantamiento, existen ciertas barreras, ya sean físicas o ilustrativas, que indican a los vehículos que no pueden utilizar el único carril para rebasar, ya que esto implicaría un posible accidente. Las líneas de no adelantamiento mantienen su ubicación dependiendo de la distancia de adelantamiento posible. La imagen nos indica la distancia mínima para poder adelantar según sea la velocidad límite legal. También se debe tomar en cuenta que la altura del ojo del conductor y la del objeto es igual, manteniendo un valor de 1.07 metros. Ahora, en cuanto a la señalización vertical, para su procedimiento de asignación de estas, debemos elegir la velocidad máxima entre la velocidad de operación en la recta y la velocidad límite legal. Por otro lado, debemos ingresar la geometría de los sitios adyacentes, calcular la velocidad recomendada, elegir la distancia recomendada en la que debe situarse la señal antes de la curva, determinar la señal a usarse y, en el caso de que se necesiten chevrones, calcular su espaciamiento. Ahora, la distancia recomendada en la que se debe colocar la señal antes de la curva, donde tenemos la velocidad máxima, que sería entre la velocidad límite legal y la velocidad de operación en la recta anterior a la curva analizada. Para determinar la señal a usarse, deben cumplir las condiciones que se muestran en pantalla, según una velocidad mayor o menor a 50 km por hora. En cuanto a los chevrones, se pueden usar con delineadores viales o pueden ser reemplazados. La altura mínima es de 1.20 metros a partir del nivel de la calzada, y su espaciamiento se debe de acuerdo a la tabla que se muestra en pantalla, dependiendo de la velocidad recomendada, radio de la curva y espaciamiento de la señal. Para el cálculo de la velocidad recomendada, podemos realizarlo mediante diferentes métodos. Tenemos el método del compás, método del GPS, método de diseño, acelerómetro, uso del volbank y finalmente el método directo. Para empezar con la parte práctica se necesita determinar la señalización horizontal, es decir, la línea central que corresponden a las zonas de adelantamiento o a las zonas de no adelantamiento. En este caso, las zonas de adelantamiento corresponderían a líneas entrecortadas y las de no adelantamiento a las líneas continuas. Pues, ¿cómo se determinan estos? Primero necesitamos determinar la velocidad, la distancia de visibilidad mínima que se tiene. Para esto se necesita determinar la velocidad percentil 85 o la velocidad señalizada, o si es que no se tiene cualquiera de las dos, se necesita determinar la velocidad del límite legal de acuerdo al reglamento a Ley del Transporte de Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial del país. En este caso se determinará de acuerdo a la velocidad percentil 85. Pues en este caso la metodología aplicada se deberá hacer a lo largo de toda la carretera. Sin embargo, en este caso se mostrará el tramo número 1 como ejemplo.
Aquí se presenta el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical con sus pendientes y los datos del tramo 1, que serían el radio, la longitud y las longitudes de entretangencias. En este caso el radio viene a ser el mismo, por lo cual en el caso para determinar la velocidad presente 85 se tomarían como resultado 69.2 km por hora en ascenso y en descenso 70.8, por lo cual se tendría una distancia de visibilidad de adelantamiento mínima de 213 metros. Obtenido este valor, se lo analiza a lo largo de todo el tramo y se ve en qué partes no se podría adelantar. Sin embargo, en el software Civil 3D se tiene una herramienta donde nos muestra las oportunidades de adelantamiento de acuerdo a los datos que nosotros hemos puesto, ya sea la altura del objeto y la altura de los ojos del conductor. En este caso, a lo largo de la mayoría del tramo sí se tienen oportunidades de adelantamiento, por lo cual se pondrían líneas entrecortadas. Sin embargo, se pueden observar que se muestran en el tramo, en la abscisa 1700 a 1800 y en la abscisa 1300 a 1500 que no se podría adelantar. Esto, analizando en el tramo, se encuentra que tienen curvaturas muy cerradas o longitudes de entretangencias mínimas, por lo cual en este caso se pondrían líneas de no adelantamiento, que serían las continuas. Como cuarto punto tenemos la práctica de la señalización vertical. Primero empezamos con la selección de 3 curvas de nuestro tramo. En nuestro caso hemos elegido 3 curvas aisladas, como las que se pueden observar en la carretera. Con la ayuda del software Civil 3D obtenemos los datos como el radio, la pendiente en ascenso, velocidad límite, que esta es obtenida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las entretangencias antes de la curva y después de la curva. Ya, primero empezamos con la medición de campo, que primero obtenemos los datos según la tabla que se puede observar para obtener un valor de velocidad media en sentido de ascenso de 61.44 km por hora y en descenso de 66.43 km por hora. Para calcular la velocidad media recomendada, se multiplica el valor de la velocidad media anterior por 0.97 y se le suma 1.6, obtenido en sentido de ascenso un valor de 60 km por hora y en descenso de 70 km por hora. Ya, luego se confirma la velocidad en base a la tabla que se observa. Con esto se calcula la velocidad mayor entre esta velocidad de operación y la velocidad límite, obteniendo un valor de 90 km por hora y en el tramo 3 de 91.99 km por hora. Ya, para la distancia recomendada de las señales colocadas antes de la curva se determina mediante la siguiente tabla y con los valores de la velocidad máxima y la velocidad recomendada, obteniendo un valor de 125 pies, equivalente a 40 metros en los 3 tramos. Las señales obligatorias para usarse son los chevrones, señales de velocidad máxima recomendada y señales de tipo y configuración de la curva, esto es en los 3 tramos. Ya, el espacio entre los chevrones es obtenido de la siguiente tabla y como se puede observar es de 36 metros en los 3 tramos. Ya, y por último, el tipo de señales a usarse es el tipo W12, ya que nuestras 3 curvas son aisladas porque tienen una distancia mayor de 180 metros y una velocidad mayor de 50 km por hora. Y esto sería una curva pronunciada y la señal que se debería utilizar es la que se observa en pantalla. Gracias.